Veremos ahora entonces a partir del mismo problema de investigación el otro objetivo general que estaríamos planteando. Como objetivo general, segundo objetivo general, estaríamos planteando exponer los mecanismos técnicos discursivos de posicionamiento de las visiones de mundo sobre el tema de migración por parte de los grupos de presión en Centroamérica. Es decir, cómo es que se construye en prensa escrita este tipo de fenómeno social. Entonces, estaríamos considerando fundamentalmente cómo es que se construyen estos mecanismos técnicos discursivos. A partir de acá, estaríamos viendo como objetivos específicos fundamentalmente, uno, categorizar los mecanismos técnicos que se utilizan en prensa centroamericana, es decir, visualizar cuáles son los más importantes, por qué esos son los más importantes y si existe alguna relación entre ese mecanismo técnico que se utiliza con su cercanía o distancia ideológica con los gobiernos de turno. Ese sería el primer objetivo específico que estaríamos trabajando. Y como segundo objetivo específico a partir de este general sería la idea de generar un mapeo de poder a partir de cómo se expresan estos grupos de presión en prensa de acuerdo al tema de migración. Es decir, tratar de visualizar cómo son las alianzas, cuáles son los actores en común, cuáles son los actores en conflicto, cuáles son los ejes del conflicto y si además podemos encontrar algún tipo de expresión ya no solo nacional, sino regional de los intereses de los grupos en función de los países. Esto nos va a llevar a trabajar algunas categorías de análisis. Entre estas, las categorías más importantes en el primer nivel sería como categoría, obviamente, los mecanismos técnicos, y como segunda categoría, el concepto de redes de poder. Entonces, a partir de estas dos categorías analíticas sobre las cuales tendremos, obviamente, que manejar un concepto técnico, pues estaremos considerando algunas subcategorías que se establecerán a partir de hechos. Entonces, a partir de esto, tenemos en relación a, vamos a hacer nada más un par de filas adicionales para poder trabajar esto con más comodidad. Trabajaremos inicialmente con respecto a los mecanismos técnicos dos subcategorías fundamentales. Uno, por un lado estaremos visualizando los momentos de encuentro y desencuentro de de los actores de presión según sus discursos, es decir, en qué momentos es que ocurre el discurso y cómo se posiciona este discurso. Y la otra subcategoría que estaríamos trabajando en relación a a estos mecanismos técnicos tiene que ver con el cómo se transforma el concepto dependiendo de cómo cambien los intereses que los grupos de presión generen. O lo que podríamos llamar cómo se transforma el sentido político de un mismo concepto. También tendremos aquí, que es una cosa fundamental, lo que tiene que ver con la articulación del discurso en términos de sus bases ideológicas, es decir, cómo hace un grupo de presión para sostener un discurso
en función de su ideología de origen. Y aquí es donde podemos encontrar cosas muy interesantes y que en Centroamérica la historia nos ha enseñado que existen, se generan cosas que rayarían en lo que podría ocurrir con un libro de García Márquez. Los conservadores se vuelven liberales, los liberales se vuelven conservadores y ocurren un montón de fenómenos interesantes desde el punto de vista de la comunicación política que no necesariamente le sacamos todo el jugo en términos de investigación. Y obviamente la otra subcategoría con la que estaríamos trabajando es entonces el cómo se transforma el discurso ideológico a partir del tema concreto, es decir, cómo se generan contradicciones discursivas ideológicas. En el segundo, en la segunda categoría estaríamos considerando como subcategorías por un lado, las evidencias de similitudes discursivas entre los actores. Otra de las cosas interesantes que resultan de la investigación en comunicación política tiene que ver con cómo a veces sectores ideológicamente distintos tienen un discurso similar. Entonces, entender por qué ocurren estos fenómenos resultan sumamente interesantes para lo que tiene que ver con el manejo luego técnico o la construcción de conocimiento y fundamentalmente para poder mapear, por decirlo de alguna manera, cómo se construye el poder en términos de temas concretos. Y esto se expresará finalmente en otros escenarios que van más allá de prensa, que tiene que ver con agendas y con espacios de trabajo compartidos. Entonces, cuando observamos ya en su conjunto este proceso, veremos cómo relativamente fácil podemos construir un marco de concordancia que nos lleva a tener una imagen objetivo de lo que deseamos en el proceso de investigación, nos lleva a aclararnos las ideas y por otro lado nos llega a precisar cómo es que tenemos que trabajar para lograr no perdernos en la infinitud de un tema tan complejo como puede ser el tema de comunicación política o comunicación para la comprensión de los grupos de presión. Les agradezco mucho la atención, muchachos, y ojalá mañana podamos profundizar en esto. Que tengan muy buenas tardes.